Vamos a hacer una prueba con el sonido y con la cámara. Esperen un momento. Listo. Desde Magister me pueden escuchar, ¿cierto? Bueno, veo que también Ángela María se conectó. Ángela, ¿tú me puedes escuchar? Sí, señor, te escucho. Qué bien. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bueno, Bien. entonces vamos a dar inicio. Hoy es una sesión corta y me gustaría antes de la presentación y a continuación presentarme ante el curso. Creo que ya se han ido conectando más personas. Mi nombre es Reynel Pino, soy eh, profesional del derecho, soy licenciado en Derecho, en Colombia soy abogado, eh, soy especialista en Derecho Constitucional y con maestría con la Universidad Antonio Nebrija de España en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Esta universidad tiene un énfasis en Derecho Operacional, que es un poco más relacionado a mm, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, con un enfoque frente a lo que es la operatividad de los conflictos armados. Tiene un énfasis en conflictos armados y crímenes internacionales. Em, Dentro de mi recorrido, pues he trabajado tanto en la función pública, trabajé en la rama judicial de Colombia como abogado defensor del Estado colombiano frente a las demandas administrativas por privación injusta de la libertad, defendiendo al Estado colombiano, específicamente a la rama judicial, y luego ingresé a trabajar más en el ámbito humanitario, empecé trabajando con una ONG noruega, con el Consejo Noruego de Refugiados, en zonas de conflicto armado, trabajando como abogado asesor de las personas víctimas de conflictos armados, específicamente el conflicto armado colombiano. Y luego una trayectoria más o menos de 2 años allí con el Consejo Noruego trabajando con personas desplazadas y víctimas del conflicto armado, y posterior, igualmente con el Consejo Noruego, me trasladé a zona de frontera con Venezuela para trabajar todo lo que eran los refugiados venezolanos a través o a causa de la crisis humanitaria sufrida a partir del 2017-2018 a la fecha. Hace más o menos 3 años ingresé a la ONU, a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, para trabajar con personas refugiadas y desplazadas. El ACNUR en Colombia trabaja con refugiados y con desplazados internos dentro del mandato de la ONU, específicamente para brindar protección y asistencia humanitaria a las personas con necesidad de protección, tanto internacional para refugiados como para personas desplazadas internas por conflicto armado en Colombia. Eh, es un poco la trayectoria, tanto académica como profesional, eh, que les quería brindar como antesala para que pudiéramos iniciar este curso. La idea es que son 8 clases de 2 horas, iniciando hoy, y jueves tendremos otra sesión. Y la idea es que podamos empezar un poco con antecedentes, de dónde nace la idea del derecho penal internacional, sus principales orígenes, cuáles son o cómo se conforma el derecho penal internacional, y algunas otras cositas adicionales que son supremamente importantes para entender también el derecho penal internacional, como los crímenes internacionales, como los conflictos internacionales, como el tipo de personas que se afectan por los conflictos internacionales, ¿no? Y si es posible, si el tiempo nos da, podamos hablar un poquito también de la experiencia que tengo en la ONU frente a lo que es la ONU, cómo juega un papel importante dentro del sistema de penal internacional, que son misiones de paz, que le pueda servir a ustedes dentro del conocimiento que se les pueda impartir en estos cursos de Derecho Penal Internacional. ¿Sí? He conversado un poco con Magister frente a que parte del curso tiene un
enfoque en derechos humanos, que también es parte de la experticia que tengo, pero vamos a intentar abarcar lo que más podamos en el corto tiempo que tengamos. Y es importante que ustedes sepan que pueden interrumpir, que pueden regalarme un momento. Ok. Y vamos a retomar entonces un poco. También lo que quería contarles es que parte del curso es importante que ustedes sepan que pueden participar, el micrófono está abierto y pueden hacer uso de él en cualquier momento. Eh, Todas las preguntas que quieran hacer, lo ideal, muy fuerte, está en la atención a víctimas del conflicto armado. Mm, Tengo harta experiencia en temas de justicia transicional y todo lo que tiene que ver con reparación y atención. Entonces, tienen preguntas, dudas, inquietudes que pueda abarcar dentro del mismo sistema de derecho penal internacional, pues con mucho gusto lo podríamos profundizar. Parte de lo que vamos a ver hoy, ustedes están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, sí se ve. Gracias. Ok, listo, Patricia, gracias. Eh, Antecedentes a la Corte Penal Internacional, entonces tenemos históricamente dos cortes que son el Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Aquí es importante porque siempre hay una pregunta que se hace sobre los tribunales de Nuremberg y los tribunales de Tokio. ¿Por qué estos dos tribunales no se entienden como antecedentes del derecho penal internacional? Parte de la explicación la tiene el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron los sucesos de la Segunda Guerra Mundial eh, y cómo había un bando, ¿cierto?, liderado por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, al que se unió Rusia, y un bando liderado por Alemania, estaba Japón, estaba Austria, eh, y cuando vence el bando de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia, los vencedores imponen a los vencedores unos tribunales penales o de juzgamiento. Allí encontramos el tribunal de Nuremberg, que es un tribunal que busca juzgar, perseguir a los mayores perpetradores de lo que fue los soldados nazis o lo que fue la estructura nazista en Alemania. Y también entonces investigar todo lo que fue ocurrido, todo lo que ocurrió con el genocidio de la comunidad judía y la grave violación a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos dentro del territorio europeo. Y también está entonces el Tribunal de Tokio, que también está envuelto dentro de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos tribunales frente al Tribunal de Nuremberg y al de Tokio? Tiene que ver con que tanto el de Yugoslavia como el de Ruanda no fueron impuestos por un bando vencedor, sino que por el contrario fue la misma comunidad internacional la que coayudó a poner allí una especie de justicia amparada por la comunidad internacional. En Nuremberg, en Tokio, no. Eran los vencedores de un conflicto internacional imponiéndole a los perdedores una justicia, ¿sí? Aquí no. Aquí había una comunidad internacional que respaldaba estos dos tribunales y que quería investigar penalmente a los individuos que habían cometido graves violaciones o crímenes internacionales.
Allí entonces parte una diferencia o por qué nosotros no hablamos de que un antecedente del sistema penal internacional no sea Nuremberg, sea Tokio. Bueno, pasa también, es mi apreciación personal, frente a que estos no eran parte de la comunidad internacional, como lo veremos frente al Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia y de Penal Internacional de Ruanda. Quisiera entonces comenzar un poco como un relato histórico de qué ocurrió en ambos escenarios y intentaremos abordar un poco sobre el genocidio de Ruanda. No sé si alguno de ustedes ya haya escuchado sobre el genocidio de Ruanda y qué ha escuchado sobre el genocidio de Ruanda. No hay problema si nadie ha escuchado, damos continuidad a la clase. Si alguien ha escuchado y quiera darnos una antesala, no habría ningún problema. Ok, entonces. mm, Yo creo que la mayoría de las situaciones históricas del derecho penal internacional y de los derechos humanos tienen raíces tanto en el colonialismo europeo como lo que desenvolvió luego la Segunda Guerra Mundial. Ruanda es un territorio que es creado a partir de esa división colonialista que hace Europa africana. Yo no conozco África, he leído mucho sobre el Tribunal de Ruanda, pero Ruanda está construido sobre varias etnias, ¿sí? No es la misma visión que tiene un europeo frente a lo que es un Estado-nación, sino que es impuesto allí en un territorio con varias etnias, con varias tribus, un Estado, ¿sí? Esto generó entonces, por ende, que dentro de un mismo territorio, como lo es Ruanda, se constituyera, por ende, también varias etnias en conflicto. Y allí encontramos entonces, creo que se dejó de compartir, ¿cierto? Sí, se dejó de compartir. No. Ya lo pueden ver, ¿cierto? Sí, así es. Ahora sí, listo. Entonces, eh, se constituye entonces frente a tres grupos étnicos principalmente. Dentro de Ruanda existían los Tuba, que es como este pueblo originario que está desde siempre allí, dentro de el territorio que se está constituyendo como Ruanda. Son la minoría. Los Tuba son la minoría de lo que nosotros conoceríamos como Ruanda. Luego, hacia el siglo XI, dentro de este mismo territorio, se acentúan los Hutus, y es importante que estos dos últimos grupos étnicos los tengan aquí presentes. Los Hutus llegan sobre el siglo XI a este territorio y luego sobre el siglo XIV llegan los Tutsi, ¿sí? Hay una particularidad y es que estos tres pueblos indígenas comparten una lengua en común, entonces coexisten en el territorio, ¿sí? Y los Tutsi se convierten en una élite, ¿sí? Económica y dominante dentro del país con una monarquía. Aquí todavía no hemos entrado con los juegos y el colombianismo, ni con todo lo que fue la división. Aquí los Tutsi tienen una monarquía, son una etnia dominante, pero igual subsisten con los Hutus y con los Tuba dentro del mismo territorio, ¿sí? Y eso permitía entonces que existiera una jerarquía, una especie de control, una especie de poder dentro de lo que nosotros hoy conocemos como Ruanda.
Posterior a eso, más o menos sobre el 84 y el 85, siglo XIX, se hace la repartición de África en Berlín, ¿sí? Y allí entra entonces se dice que dentro de lo que hoy conocemos como Ruanda, entra primero los alemanes y luego entran los daneses, y con una idea claramente eh, privilegiada de imponer un sistema, ¿sí?, europeo dentro de un territorio africano. Y allí entonces, perdón, los belgas entran a este territorio y empiezan entonces a favorecer a una etnia en específica dentro del territorio, que es a los Tutsi, y les da entonces privilegios. Es tanto que históricamente se conoce que los Tutsis, por ejemplo, tenían beneficios frente al poder, frente a los cargos públicos, frente a las escuelas, frente al ingreso incluso a la universidad, versus los Hutus que no podían ingresar a ciertos derechos, ¿sí?, limitados por esta etnia favorecida por los belgas que tenían allí el control dentro del territorio. Claramente eso genera una tensión social dentro del territorio, creando entonces ya una rivalidad, y empieza entonces ya a existir allí un problema. Se conocen de casos de Hutus que están en el exilio, perseguidos, y se crea una fuerza guerrillera, por así decirlo, armada en contra del gobierno actual, fuera. Y es alrededor de lo que hoy conocemos como Ruanda, que en su momento ya era el territorio conocido de Ruanda. Y hay esas tensiones, hay confrontaciones, hay todo un conflicto no internacional dentro de Ruanda por el poder. Y la mayoría va a ser, en este caso, los Tutsi, que tienen el poder, que han sido favorecidos por el sistema europeo, y los Hutus intentando tomar parte de ese poder y claramente a través de las vías de hecho. Esto es un poco como el contraste histórico de cómo las cosas empiezan a desenvolver, ¿cierto? Ya en este punto hay una división étnica, ya en este punto hay unas confrontaciones, ya hay unos bandos, pero aún así existen algunos acuerdos que se negocian entre ellos para hablar de un cese al fuego bilateral, hablar de un acuerdo de paz, pero las partes siempre rompen ese cese al fuego. Aquí es importante mencionarles que si en algún punto algo que yo digo no les suena conocido, no lo entienden, me lo digan, ¿sí? Pueden abrir el micrófono y me piden si quieren que explique algo que tal vez estoy diciendo en otro idioma. Eh, y esos ceses bilaterales al juego que existen en Ruanda se rompe constantemente, y al final pues existe toda una situación de conflicto interno dentro de Ruanda cuando la situación se agrava, y es que hacia el 94, ¿sí? Eh, el avión en el que iba el presidente de Ruanda, que es Tutsi, y también iba allí el presidente de Tanzania, es derribado. Y ahí muere el presidente de Ruanda. Y por parte de los Tutsis se acusa a los Hutus, claramente hay un grupo guerrillero, hay unas confrontaciones, de ser los culpables del asesinato del presidente. Y según la ONU, se considera que lo ocurrido en Ruanda es el mayor genocidio que existe en la humanidad. Claramente tenemos como referente al holocausto nazi, ¿cierto? Por la gravedad, por lo que ocurrió, por lo que fueron los campos de concentración, pero en términos de números, de la gravedad de la situación, se dice que Ruanda fue el hecho el genocidio más grande ocurrido en el mundo. Y hay algo particular. Ustedes saben que cuando ocurrió eh, el holocausto nazi, mm, solamente la comunidad internacional supo lo que pasó cuando fueron a Alemania, ¿sí? Una vez ganaron la guerra y lo que encontraron allí en los campos de concentración. Es decir, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, nadie sabía qué estaba pasando en los campos de concentración, ¿sí? Y solamente fue cuando llegaron
cuando encontraron lo que encontraron, que el mundo supo que había ocurrido un genocidio o que, o que se pudo magnificar de lo que estaba ocurriendo. No existía la televisión, no existían todos los elementos que hoy tenemos, porque incluso en el 94 ya existía. Pues hacia el 94, cuando inició el genocidio de Ruanda, ya existía la televisión, ya existía eh, la forma masiva de comunicación, y lo que ocurrió en Ruanda fue a la vista del mundo, ¿sí? Todo el mundo vio lo que ocurría en Ruanda. Entonces, a partir se dice que horas de la noche del 6 de abril del 94 comenzó el genocidio de Ruanda. Y un hecho particular de lo que fue el conflicto de Ruanda, sí, de Ruanda, es que ocurrió entre personas que eran amigas, entre vecinos, entre amigos, entre compañeros, entre personas que habían estudiado en el colegio, entre personas que era tal vez su carnicero, tal vez, y no estoy minimizando, que era tal vez el mecánico que se llevaba el carro cada vez que se le varaba, y hubo un estallido de odio generalizado en Ruanda que llevó a que los Tutsi cometieran un genocidio contra los Hutus a partir de abril del 94. Fue extremadamente grave y yo tengo por acá, les voy a compartir, y creo que debo dejar de compartir para poderles mostrar. Yo les quiero compartir unas imágenes que el periódico El País recogió. Si hay alguien que tal vez sea un poco sensible las imágenes, si hay alguien que tal vez no parezca sensible, eh, me cuenta y detenemos la presentación de las imágenes. Y es que el diario El País documentó, como les digo, esto ocurrió a plena vista del mundo, ¿sí? Y el genocidio de Ruanda, en el 94, como les decía, tuvo alrededor de 800.000 muertos entre Tutsis y Hutus, porque también claramente había muchos Tutsis que estaban en contra de la situación, pero pues la mayoría era de la comunidad Hutu. Y se habla de que entre el 20 y el 40% de la población en Ruanda falleció. Entonces, eh, bueno, todo lo que fue el hecho, todo lo que ustedes ven allí son niños y personas asesinadas en las calles de Ruanda, golpeadas, fue hechos atroces. Claramente esto generó una oleada de personas refugiadas que salieron, la comunidad internacional. Aquí es una crítica a la comunidad internacional que hizo vista gorda a lo que estaba ocurriendo, que nadie quería eh, hacerse responsable, excepto algunas organizaciones humanitarias y el sistema de Naciones Unidas, que pusieron refugios fuera de Ruanda para poder recibir a los refugiados. Pero claramente quienes podían hacer algo eran los países europeos y tenían algo de responsabilidad, y realmente no hubo una respuesta a la comunidad internacional en su momento. Aquí estamos viendo campos de refugiados, de personas que estaban huyendo de Ruanda. Eh, las fosas comunes donde se enterraban a las personas. 800.000 muertos es un número incontable de personas asesinadas. Estamos viendo a los militares armándose. Esto fue a plena vista del mundo. Esto fue documentado, mostrado por periódicos, mostrado por televisión, en cadena nacional. Todo el mundo podía tener acceso a esta información, y la gente estaba, digamos, parte de lo que estalló también o que hizo que esto fuera realmente grave, como les decía, es que esto ocurrió entre personas que se conocían, entre familias, entre vecinos. Entonces, una vez muere el presidente, empieza todo un andamiaje de mensajes de odio para reventar el país de una forma increíble. Y empiezan la radio, la televisión de Ruanda, parte de los Tutsi, a generar mensajes de odio, de odio, de odio, de odio, eh,
y que desencadena en una situación descontroladísima entre ellos mismos, ¿sí? Y hay relatos, libros, muchos libros, donde cuentan cómo era su propio vecino que llegaba con una machetilla y los asesinaba, ¿sí? Una persona del común que nunca había usado un arma y que a través de ese estallido violento se convirtió en un asesino, ¿sí? Un poco de las imágenes de lo que fue Ruanda en su momento. Y hay un libro que no recuerdo el nombre en este momento. Es la historia de una chica que ella, cuando ocurre esta situación, su padre lo lleva a una iglesia católica. El padre, que es Tutsi, ¿sí? La recibe y la esconde en la iglesia con otras chicas más allá en la iglesia. Y su familia entera fue asesinada por su vecino. Esa chica dura varios años oculta en la iglesia de este padre, eh, y cuando ella sale, cuando ya termina esa situación y ella puede salir finalmente, eh, cuenta ella que ella va a la cárcel donde está el asesino de su familia y lo perdona. Y parte de lo que significa ese perdón es que tanto ella como el victimario hacen toda una gira por Ruanda para predicar lo que es el perdón. Es un poco algo adicional que quería contarles, pero que hace parte un poco de la reconstrucción de Ruanda a través de un sistema que fue creado por Mandela dentro de lo que fue Sudáfrica, de la verdad y la reconciliación, como parte de un proceso de justicia transicional, un proceso de justicia que permita a la comunidad saber qué pasó y por qué pasó. Interesante, la voz del victimario mencionando que él no sabe por qué lo hizo. Fue una explosión de odio generalizada que lo llevó a esta situación. Entonces, aquí lo que le mencionaba frente a lo que es el Tribunal de Nuremberg fue con el que se juzgó y sancionó a los nazis. Aquí, en Ruanda, esta justicia que se impone a Ruanda no se hace a través de el vencedor y ganador. No es los Hutu y los Tutsi queriendo, o por lo menos los Hutu, que fueron las principales víctimas de esto, imponiéndole a los Tutsi un tribunal para juzgarlos, sino que la comunidad internacional impone entonces, vamos a abrir el estatuto. Entonces, se crea un tribunal especial para Ruanda por parte de la comunidad internacional. Y se crea el Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda en el 94, y este es creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso les decía, aquí, por el contrario a los otros dos tribunales anteriores, Nuremberg y el de Tokio, este no es de un vencedor a un vencido. Es la comunidad internacional quien da el mandato de crear entonces un tribunal para enjuiciar a los presuntos responsables de las graves violaciones al derecho internacional humanitario. Y esto entonces avalado por el sistema de Naciones Unidas. ¿Quiénes conforman el Consejo de Seguridad? Entonces, 5 países permanentes y 9 países que están allí de forma transitoria. Ahora, esto entonces implica que se crea todo un estatuto, todo un código internacional para crear un tribunal que vaya a perseguir a los principales causantes o presuntos causantes o responsables de genocidios y otras violaciones en territorio de Ruanda contra ciudadanos de Ruanda, ¿sí? Y pone allí como una temporalidad en términos de cuándo a cuándo. Esa es otra particularidad del tribunal, de esos dos tribunales, y es que tienen un mandato único y están creados de forma transitoria para juzgar unos hechos puntuales, ¿sí? Entre el 1 de enero del 94 y diciembre del 94. Ahora, esto es importante también que el espectro espacial, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo en meses
duró la masacre y el mundo entero murió, ¿sí? Ese empieza ya un poco entonces a hablar acerca de los genocidios, qué es un genocidio, que esto lo veremos más adelante, qué son los crímenes de lesa humanidad, cuáles son las violaciones del artículo común de los convenios de Ginebra, jurisdicción personal, interesante, también lo veremos, pero aquí lo que busca entonces este tribunal no es perseguir al Estado como, como una persona jurídica, al Estado de Ruanda, ¿sí? Al gobierno de Ruanda, sino que de investigar a personas, individuos, ¿sí? Que por lo menos se consideren máximos responsables. Entonces no vamos a perseguir al gobierno de Ruanda, ¿no? Al ejército de Ruanda, no vamos a investigar la jurisdicción que ejerce este tribunal puntualmente es contra individuos, ¿sí? Y se espera que sean individuos o personas que hayan tenido un valor relevante dentro de la comisión de los delitos, ¿no? Entonces, no solamente estamos buscando a, a ese carnicero que salió con una machetilla o al mecánico que usó la cruceta, no, estamos buscando a las personas que hayan instigado, ordenado, planeado, que haya estado allí dentro de la comisión de estos crímenes, ¿sí? Y que haya de alguna manera intervenido para poder, se haya podido generar esta situación. Entonces, no solamente queremos al actor material del hecho, sino también a los actores intelectuales de lo que ocurre, ¿no? También vamos a buscar a cargos oficiales, no solamente a como les decía, a individuos particulares, sino a máximos jefes del Estado y del gobierno que no los va a eximir entonces de una responsabilidad penal, ¿no? Recuerden que en muchos estados, algunos eh, funcionarios de alto gobierno tienen fueros especiales, ¿no? Entonces, el presidente de la República no puede ser investigado por una fiscalía, sino que debe ser primero enjuiciado mm, por una asamblea, por un congreso, por un parlamento y por la Corte Suprema de Justicia y un fiscal delegado, bueno, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Por cada estado cada constitución y cada estado lo plantea desde su perspectiva, pero aquí entonces no está con ese fuero especial, no existe un fuero jurisdiccional especial para nadie. Aquí vamos a buscar a altos cargos, ya sean jefes de Estado. Es el presidente del Estado, no nos importa. Usted va a tener que responder por su responsabilidad penal, sin importar su estatus, su fuero jurisdiccional, ¿sí? Y a cualquiera que haya participado en cualquiera de los actos que condene el estatuto. Ahí ya les hablaba, hay una jurisdicción territorial y temporal, tiene que ocurrir en Ruanda dentro del periodo de tiempo de enero del 94 a diciembre del 94. Es decir, solamente vamos a poder, este tribunal solamente va a poder investigar esto en este lugar, en este tiempo, ¿sí? Y empieza ya algunas jurisdicciones concurrentes que haya ocurrido en un lugar adicional, alrededor de una zona cercana, que algunos tribunales nacionales los estén investigando, claramente, entonces garantías penales, la cosa juzgada, ¿sí? Bueno, ya hay todo lo que tiene que ver con la composición de las salas, cómo se constituyen, cuáles son los magistrados. Interesante que parte de los jueces y los magistrados que conformaron estos tribunales eran personas, jueces no de Ruanda. Entonces podían ser jueces de otros estados y de otras nacionalidades y eso le daba un poco de eh, imparcialidad al juez para poder tomar una decisión sin pensar que fuera un tutsi o un hutu que estuviera juzgando. Entonces, bueno, ahí está un poco la composición. Les voy a compartir al chat el link para que puedan ver un poco el estatuto de lo que era el tribunal de Nuremberg. No sé si hasta el momento alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿No?
Ok, Muy bien, gracias. entonces, el tribunal, entonces, por ende, realizó claramente investigaciones, acusaciones, audiencias y hubo personas condenadas por los genocidios de Ruanda. ¿Sí? Aquí también voy a compartir entonces el link oficial donde ustedes pueden encontrar todos los casos del Tribunal Internacional de Ruanda. Y yo quería mostrarles a ustedes a George. George fue condenado a 2 años de prisión el 1 de junio del 2000. Imagínense, lo hecho ocurrió en el 94, pero hasta el 2000, George fue condenado a 12 años de prisión. Y el expediente de George menciona que tiene dos casos, que tenía dos casos por la comisión. Uno primero, por la participación directa y pública en la comisión de genocidio y por la comisión de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? Y parte de lo que menciona el tribunal es que George, ¿sí? Utilizó RTML, era una emisora radial, ¿sí? De Ruanda, y que a través de la emisora, el 18 de junio del 94, él incitó a la gente, ¿sí? A salir a asesinar, salir a asesinar, ¿sí? Y a cerrar las calles. Se dice que a causa de su, y mira aquí es importante, que George, en teoría, no tuvo un arma y asesinó a nadie, pero él fue quien incitó a través de su emisora, de su canal de emisor, a que 70 familias Tutsi murieran, ¿sí? Mm, probado claramente, porque esto es parte ya de un expediente con sentencia. Es decir, el tribunal encontró responsable penalmente por la comisión de genocidio directo y público a Josh, ¿sí? Y esto es importante porque lo que yo les comentaba, parte del mensaje de odio que generaba este medio radial provocó que las personas salieran a asesinar, ¿sí? Fue condenado entonces, ¿sí? A 12 años de prisión. Y no hay forma como poder explicar, ¿sí? Humanamente, cómo se usa um, un medio de comunicación para incitar al homicidio, ¿sí? Pero ocurre, seguramente ocurre y sigue ocurriendo en la actualidad. Allí ustedes pueden ingresar casos y encuentran todos los casos, ¿sí? Algunos están terminados, otros están fugitivos, transferidos, quiere decir que fue hacia algún tema de justicia diferente, a otro tipo de justicia, pero mira, hay algunos fugitivos, otros están terminados y allí ustedes pueden encontrar los casos para que los puedan leer. Todos están en inglés, pero nada que ustedes no puedan copiar y pegar en Google Translation y ahí ustedes encuentran mm, el análisis que hacía la Corte frente a cada caso. Me gusta mostrar el de George porque es una forma en la que podemos entender la magnitud de lo que fue la barbarie de Ruanda. Creo que se me perdió acá. No. Se me perdió George. Igual ustedes aquí van a encontrar, aquí está, van a encontrar todos los casos, las personas, cómo participaron y el documento. Aquí en documentos seleccionados van a abrirles todo el proceso, ¿sí? Eh, de decisión frente a lo que fue el caso. Entonces, aquí está usted, juzgamento y sentencia, ¿sí? No sé si alguien quiera preguntar algo. Ok. Ahora, otro caso importante me gustaría mostrarles es el de Fonet, que también fue sentenciado, pero fue sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal Internacional, Penal Internacional para Ruanda, y
su sentencia es bien interesante, macabra, bien tenebrosa, porque van a encontrar dentro de su sentencia, ustedes van a ir al caso de él, pueden ir acá donde está la decisión, ahí está también lo que fue la apelación y algunas otras decisiones adicionales, pero la decisión está acá, que es el juzgamiento y la sentencia, que es este documento que yo tengo abierto, y por ejemplo, ustedes pueden leer la masacre de la primaria, del colegio primaria de Max Yasso, ¿sí? De la comunidad Nogma, donde se dice que este hombre participó en la masacre de personas civiles Tutsi, en el asesinato Tutsi, el 21 de abril del 94, ¿sí? Eh, contra población civil que no estaba armada, ¿sí? Y atacaron, ¿sí? A los refugiados que se encontraban en este colegio. Ingresaron a este colegio y asesinaron a todos los refugiados que se encontraban allí. La defensa no hizo oposición a la acusación de asesinato de la primaria. Es gravísima y hay evidencia, todo lo que tiene que ver con los relatos, con los testigos, con lo que se mencionó, con lo que se habló, ¿sí? Más o menos cuántas personas habían, quienes participaron, claramente, como les menciono, está todo en inglés, pero nada que no pueda hacer un traductor, y allí van a encontrar, porque el señor no solamente participó en la masacre del colegio, sino también en el centro de salud. Luego de ingresar al colegio y asesinar a los refugiados que estaban allí, también ingresó al centro de salud y también asesinó o atacó a las personas que estaban también refugiadas. Es decir, fueron cientos, y aquí ustedes los pueden ver, de personas que fueron enjuiciadas por la comisión de los delitos de genocidio, ¿sí? Más adelante veremos por qué hablamos de genocidio, ¿sí? Cuando hablamos de un genocidio, pero claramente eso le va a dar un poco más eh, eh, de razón, un poco más de elementos para cuando lleguemos al momento del genocidio, para que lo podamos entender mucho. Aquí en el resumen, vamos arribita, ustedes van a encontrar que cuáles fueron los principales, eh, digamos, cuáles fueron las acciones en las que más participó este señor. Por ejemplo, hizo parte de la reunión en el campo militar, es decir, hubo una reunión previa, hubo un asesinato de mujeres Tutsi, ¿sí? El 7 de abril al 31, también entonces en el campo, digamos que parte de lo que hacía estas personas es que las personas que se encontraban refugiadas eran buscadas y eran asesinadas en los campos de refugiados, en escuelas donde estaban refugiados, como la historia que les conté de la chica que estaba refugiada en una iglesia. A ella no la encontraron porque el padre que las ocultó era Hutu y las pudo allí esconder. Entonces, bueno, allí ustedes van a poder encontrar la mayoría de los casos que investigó el Tribunal de Ruanda frente a la comisión de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del territorio. Aquí como un resumen, 82 acusados, 4 casos referenciados por la justicia nacional, lo que les hablábamos. Entonces, el tribunal reconoce también entonces una jurisdicción concurrente, que existía una justicia al interior de Ruanda. Habían 6 fugitivos. mmm, Dentro de lo que fue el proceso, 93 individuos indiciados dentro del tribunal. Ahora, que participaron más personas, seguramente. Pero lo que buscaba este tribunal era buscar a los máximos responsables. Por eso, cuando nos vamos al estatuto, no es un, un individuo uno por uno. Seguramente fueron demasiadas personas las que participaron, pero sí estaban buscando a los máximos responsables, máximos perpetradores de este delito. Y hay también parte que hubo una justicia en Ruanda, como ustedes lo ven acá, justicia que también entonces
enjuició y juzgó a los que el tribunal no investigara, ¿sí? Es un poco lo que es el tribunal de Ruanda. Eh, Ahora vamos a poder ver lo que es Yugoslavia. Les voy a pedir que me regalen unos 5 minuticos, ya volvemos para preparar una cosa. Listo, regálenme 5 minutos, ya regreso. Bueno, no sé si antes de pasar a el tribunal de la antigua Yugoslavia, ustedes quieran hacer alguna pregunta, tengan alguna inquietud. ¿No? Ok. Ok. Entonces, bueno. Bueno, ya terminamos Ruanda y Yugoslavia. Ahora, este, este, esta situación es conocida como la Guerra de los Balcanes, que es un poco más amplio que lo que podría ser Ruanda, porque este incluye una situación de conflicto a través de la disolución de un Estado, Yugoslavia, eh, y en la conformación de varios estados independientes que implicaron entonces, que implicó entonces la disolución de un estado y la formación de otros, de otros estados. Ahora, eh, dentro de esa situación de conflicto armado que ocurrió dentro de lo que era la antigua Yugoslavia, existió entonces un genocidio. Ahora, el Tribunal de la antigua Yugoslavia no solamente investiga este genocidio, sino toda una situación alrededor de esto. Esta es un poco más compleja porque fueron varias guerras que ocurrieron a la vez. Igual ocurrió entre el 97 y 2001. Es decir, también ocurrió a plena luz del mundo moderno, con televisión, incluso con redes sociales. Eh, y esto tiene varios matices frente a lo que fue la disolución del nacimiento y la desaparición de varios estados. Pero para nosotros es importante entonces el del tribunal resaltar entonces el genocidio o la masacre de los de Bosnia, de la Bosnia musulmana. Al igual entonces
que Ruanda, ahora, porque aquí es importante, no voy a profundizar con Ruanda, que es un poco más históricamente, porque como les digo, tenía varias matices en términos de que eran varias guerras a la vez, ¿sí? Igualmente, es la comunidad internacional la que crea el tribunal, crea el estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, y ese Consejo de Seguridad, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, es a partir del 91, tiene los mismos elementos que tiene el Tribunal de Ruanda frente a lo que es la jurisdicción territorial, temporal, individual, ¿sí? Y esta se crea también entonces para hacer una investigación a la violación de los graves hechos en concordancia con los convenios de Ginebra, y no se preocupen, más adelante en este curso lo veremos sobre lo que son crímenes de lesa humanidad, de genocidio, el artículo tercero común de los convenios de Ginebra, y también entonces el uso de la guerra, lo que tiene que ver con el genocidio, y aquí pues hay un tribunal que ya también está frente a Ruanda investigando el genocidio, ¿sí? Crímenes de lesa humanidad, y empieza también entonces con lo que es la jurisdicción personal. Esto no va a investigar estados ni gobiernos, sino individuales, responsabilidades individuales, muy similar al de Ruanda. Son personas, ojalá altos mandos, ojalá jefes de estado, ojalá máximos responsables dentro de lo que fue la comisión de estos delitos. Entonces, ahora, ¿cuál es la jurisdicción temporal y territorial? Es más compleja en términos de que en Ruanda estábamos hablando de un Estado propio, ¿cierto? Pero aquí estábamos hablando de la disolución de un Estado y el nacimiento de otros en medio de un conflicto armado. Es decir, que el tribunal no podía reconocer un Estado, porque había todo un conflicto alrededor de eso. Entonces, simplemente por eso se llama el territorio de lo que es la antigua Yugoslavia. Ahí metemos a todos, los nuevos, los viejos, los que están naciendo, los que se están muriendo, pero era importante tener una jurisdicción territorial, ¿sí? Y empieza a partir de lo que es el 1 de enero del 91 en adelante, frente a que en el momento en el que estaba el tribunal creándose, todavía existía un conflicto. Y, mmm, digamos, es lo complejo en términos de cuando hay una discusión frente al territorio, pero también frente a la independencia y al reconocimiento como Estado, ¿sí? Claramente entonces intenta reconocer si hay algún tribunal que pueda también nacional investigar estos hechos, pues ellos reconocen también pero la importancia de que la jurisdicción que tiene este tribunal frente a lo que está ocurriendo, tiene los mismos elementos que tiene el tribunal de Ruanda, también pues las conformaciones, jueces, magistrados que no sean de este territorio, y su sede se encuentra en La Haya, y ahí va, igual si ustedes quieren tener, yo los comparto. Okay. Y entonces, ahora, ¿qué ocurrió frente a genocidio? Para que podamos tener entonces un poco más, eh, un poco más claro por qué estamos hablando de este tema frente a lo que es el Tribunal de Yugoslavia. Y es que allí, en lo que fue este territorio, existió entonces un genocidio sí reconocido por este Tribunal Internacional de Yugoslavia. Se conoce como el genocidio de Srebrenica. Es un poco confuso de entender frente que en este territorio de Bosnia y Herzegovina existían unas comunidades de unas etnias específicas. Estaba la etnia bosnia musulmana, una comunidad musulmana, y estaban los serbios de Bosnia, y también habían no recuerdo en este momento, que eran católicos, croatas, que eran católicos. Entonces, estamos hablando de alrededor de 3 etnias religiosas en un mismo territorio, en medio de todo lo que fue un conflicto de independencia, ¿sí?
Entonces, en este territorio, en Bosnia y Herzegovina, los serbios de Bosnia, ¿sí? Iniciaron lo que ellos llamaron una limpieza étnica contra la etnia bosnia musulmana. Se dice que alrededor de 8.000 personas fueron asesinadas por los serbios de Bosnia eh, bajo esa justificación de hacer una limpieza. Y frente a esto, el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, en una sentencia, mm, no recuerdo en este momento cuál de todas, igual ahorita vamos a abrir también igual como el Tribunal de Nuremberg, perdón, el Tribunal de Ruanda, un poco cómo estaba conformada, pero este tribunal indicó que la eliminación de parte de la población bosnia musulmana, ¿sí? Por parte de los serbios de Bosnia, se entendía como un genocidio, ¿sí? Porque seleccionaron para sus siguientes que hacían. Ellos, literal, esta fuerza armada y adicional, había una fuerza paramilitar o había unos grupos paramilitares también armados que seleccionaban, ¿sí? Personas, ojalá varones prisioneros o hombres jóvenes y los asesinaban por ser bosnios musulmanes, ¿sí? Entonces miraban el documento, entonces iban a un campamento donde estaban, no sé, 50 varones, hombres, ¿sí? Y revisaban su identificación. Ah, usted es serbio, ok, no hay ningún problema. Ah, usted es croata católico. Ah, pero usted es bosno musulmán. Venga para acá. Y eliminaron de forma deliberada, lo hicieron puntualmente contra ellos y de forma metódica, había todo un plan establecido estas personas. Se hablan de alrededor de 8.000 personas asesinadas durante este plan. Entonces, el tribunal dijo, no, esto no fue un hecho aislado. Esto claramente es un genocidio. Y aquí frente a esto hay una grave violación de los derechos humanos y aquí también entonces hay unos responsables penales frente a lo que ocurrió. Digamos que estos elementos, como le digo, más adelante quisiera ver un poco más al detalle cada uno de estos crímenes, que es el genocidio, pero ya va uno entendiendo un poco por qué era la necesidad de que los tribunales penales empezaran a identificar algunos tipos de delitos que eran mucho más graves que los delitos comunes, como homicidio, ¿sí? Que tiene algunos agravantes en algunos territorios, pero, por ejemplo, si es con una mujer, entonces ya es un homicidio, es un homicidio, pero estos delitos, como el genocidio, como por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, ya estaban a un nivel mucho más graves que simplemente un homicidio, ¿sí? Entonces, aquí también entonces constituye un tribunal. Quiero mostrar entonces esto, que al igual que el de Ruanda, existe, existe entonces también una página donde existen entonces los casos cometidos en el marco de lo que fue juzgamientos a los altos responsables por las situaciones o por los hechos de violación masiva de derechos humanos, por los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, en lo que entendemos fue el extinto o el anterior territorio de Yugoslavia. Ahí van a encontrar ustedes, estos son como los indiciados dentro de los procesos, pues, acá, ¿sí? Quiénes eran, incluso hay casos donde hay dos personas, eh, y vamos a encontrar por acá, estoy buscando un caso actual, Bosnia y mm, ah,
¿sí? Y encuentran ustedes, por ejemplo, este resumen, ¿sí? De lo que fue el juzgamiento leído por el presidente del tribunal y allí hace todo un análisis frente a lo que fue la situación de Bosnia, ¿sí? Frente a los hechos cometidos en ese territorio. Allí encuentran ustedes, pues, cuáles fueron los principales lugares en términos territoriales, fechas, ¿cierto? Eh, Quiénes participaron, dónde fue, y empiezan a relatar puntualmente, ¿sí? O digamos cronológicamente, cómo fueron ocurriendo los hechos dentro del territorio. Nuevamente, está en inglés, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes, pues, lo puedan, si están interesados, un poco de dónde viene la creación del derecho penal internacional. Aquí encuentran ustedes un muy buen material de lo que es una sentencia, un análisis de la Corte frente a los hechos ocurridos allí. Por ejemplo, este documento tiene 7 páginas y está bastante resumido, ¿sí? Porque hay sentencias un poco más largas. Creo que alguien tenía la mano alzada. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la función del derecho penal del enemigo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en Sí, relación a la claro. función de lo que está usted platicando? Bueno, digamos que el Estatuto de Roma nace mucho más después, ¿sí? Y es un poco lo que estamos aquí hablando, ¿sí? Estos son antecedentes, ¿sí? Al Estatuto de Roma. Y estos estatutos son muy nuevos y hasta el momento estaban un poco analizando cuáles eran los delitos, las funciones y las etapas en las que se podía pensar en una justicia universal, ¿sí? Si quieres, para no adelantarnos un poco en el tema, ¿sí? Cuando veamos lo que es el Estatuto de Roma, que creo que lo veremos en 3 clases, retomamos este punto, ¿sí? Porque hay todo un análisis de lo que es la constitución del Estatuto de Roma, la justicia universal, y esa, digamos, es un elemento interesante para poder analizar dentro de lo que es el Estatuto de Roma. ¿Listo? Sí, gracias, doctor. Dale, Edwin. Qué pena no contestarlo ahora, pero es un poco para no adelantarnos a lo que vemos. ¿Listo? Y bueno, es un poco también entonces, Edwin, porque aquí empiezan entonces, dentro del derecho penal internacional, a pensarse, a diferencia de lo que fue Nuremberg y lo que fue Tokio, en estos tribunales, a pensarse en una justicia donde la comunidad internacional tuviera una participación, ¿sí? Donde fuera la comunidad internacional, el sistema de Naciones Unidas, los países, empezaran a regular este sistema de justicia. Eh, y pudiera entonces, ahora, ¿por qué? El sistema de Naciones Unidas sí tiene un tribunal, pero no es un tribunal penal, es un tribunal de justicia internacional que investiga estados. Aquí está la diferencia. Y esperen, creo que yo lo tenía por acá. No lo encontré. Pero, digamos, parte de lo que tiene de diferente la Corte Internacional de Justicia de la ONU a lo que es la justicia penal internacional, la justicia internacional de la ONU investiga estados, ¿sí? Dirime problemas entre estados. Por ejemplo, si hoy, por ejemplo, México tuviera un conflicto con Nicaragua por territorio, ¿sí? Irían a resolver su problema en la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que sería Nicaragua contra Venezuela, contra México o México contra Nicaragua, con el fin de dirimir esa discusión o este problema y evitar un conflicto internacional, ¿sí? Ahí lo evitamos a través de los sistemas de justicia. Pero estamos dejando de lado a través de ese sistema penal internacional un tipo de responsabilidad. Y entonces nacen, ¿sí? Estos tipos de justicia de responsabilidad individual, ¿sí? Para poder perseguir a estos máximos responsables y poder darle una persecución a estos hechos, que no necesariamente son cometidos por Estado, sino que buscamos investigar puntualmente a personas, ¿sí? Estoy intentando.
Ok, se había pausado esto. Creo que tengo una pregunta en el chat. Ok. ¿Cuál es la función del derecho penal del enemigo? Ok, listo. Bueno, Edwin, como ya lo mencionamos, más adelante vamos a ver el Estatuto de Roma y ahí podemos analizar un poco más cómo funciona y cuáles son los principios que tiene el Estatuto de Roma frente a la justicia penal internacional. Es la forma como ya en ese momento empezamos a hablar de una justicia penal internacional plena, ¿sí? Ahora, antes de poder hablar entonces de justicia penal internacional, Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma, quería entonces que conversáramos frente a lo que son los conflictos armados, porque parte de lo que vuelve esta justicia está envuelta en los conflictos, ¿sí? Quiero que ustedes me digan, perdón que les cambie tanto, pero estoy aquí intentando luchar contra la tecnología. Si ustedes puedo compartirles y ustedes me dicen si pueden escuchar lo que les voy a presentar ahora. Ya. Es que creo que ya les puedo compartir el Zoom video. Ah, me dicen si pueden escuchar el video. Conflicto armado internacional. ¿Pueden escuchar el video? Sí, Listo. Entonces, Sí, doctor. perdón, si estoy teniendo problemas acá con esto. Conflicto armado internacional. Es una confrontación armada que tiene lugar en el territorio de dos o más estados o implica la ocupación total o parcial del territorio de un estado. También se consideran las guerras de liberación nacional en la que los pueblos luchan contra la dominación colonial. Los movimientos de resistencia contra la ocupación extranjera y la lucha contra los regímenes racistas en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional. La existencia de un conflicto armado se produce cuando los estados recurren a sus fuerzas armadas para resolver sus diferencias y existe lucha. No se requiere una declaración formal de guerra para el ejercicio individual o colectivo del derecho a la legítima defensa contra un acto de agresión. Todo litigio que surge entre dos estados provocando la intervención de las Fuerzas Armadas es un conflicto armado en el sentido de lo que se interpreta en los convenios, aun cuando una de las partes impugne el estado de beligerancia. Listo. Entonces, allí estaríamos hablando. Yo no sé por qué estoy luchando tanto contra esto. Ok. Entonces, ahí estamos hablando frente a lo que es un conflicto armado internacional. En conclusión, un conflicto armado internacional, ¿sí? Es la confrontación entre dos estados, ¿sí? Aquí es importante que cuando hablamos de un conflicto armado internacional, tenemos dos estados, ¿sí? Que han ido al uso de la fuerza armada
fuerzas beligerantes, ¿sí? Ya sea por la ocupación de uno o por la declaración de ambos, o por la lucha de los pueblos contra el colonialismo, que eso implica también entonces la lucha de un grupo armado contra un Estado, ¿sí? Y se entiende entonces como un conflicto armado internacional. Un ejemplo hoy día, tenemos varios ejemplos actuales, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que sea un ejemplo de un conflicto armado internacional? Por ejemplo, Rusia y Ucrania. Ese puede ser un ejemplo muy actual de lo que sería un conflicto armado internacional y que incluye a dos estados, en este caso Ucrania y Rusia, frente a lo que sería la confrontación. Ahora, que sea culpa de alguien, que no sea culpa de alguien, que haya iniciado o no, no es parte de la discusión que tenemos en este momento, sino la calificación del conflicto. Con los elementos suficientes que tenemos, podemos identificar que es un conflicto armado internacional entre dos estados que están allí en confrontación armada a través de las fuerzas beligerantes. Ahora, de quién la inició, quién es culpable, y esto es una responsabilidad de otros, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, para decidir eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces de un conflicto armado internacional? Cuando hablamos que existe un conflicto armado no internacional, ¿sí? El conflicto armado interno es el contexto en el que se inscribe y se materializa la condición de víctima, pues el daño que se reconoce es el que deriva de una infracción del derecho internacional humanitario, que es el que regula los conflictos armados internos. ¿Qué es entonces un conflicto armado? ¿Cuáles son los criterios básicos que permiten identificarlo y reconocerlo? ¿En qué se diferencia de los disturbios internos o la criminalidad organizada? Los convenios y los protocolos de Ginebra, que son el cuerpo normativo del derecho internacional humanitario, definen un conflicto armado interno a partir de 5 criterios. El primero, su ocurrencia dentro de los límites del territorio de un Estado. El segundo, la participación de 2 o más fuerzas contendientes, de las cuales al menos una sea un ejército regular o cualquier clase de tropas que esté al servicio del Estado. El tercero, en ambos bandos tiene que haber una mínima organización centralizada de la lucha y los combatientes, aunque esto no signifique más que una defensa organizada o ataques calculados. El cuarto, las operaciones armadas se llevan a cabo planificadamente, por lo que no consisten solo en encontronazos ocasionales más o menos espontáneos, sino que siguen una estrategia global. Y el quinto, las partes deben contar con un control territorial suficiente como para sostener operaciones armadas continuadas en el tiempo, limitar u obstaculizar el accionar de su contraparte en un territorio, aunque no necesariamente puedan impedirle su incursión. En estos criterios se destaca el hecho de que los grupos armados no gubernamentales que participan en el conflicto armado deben disponer de una fuerza organizada, lo que significa que esté sometida a una estructura de mando y que tenga la capacidad de mantener operaciones militares. Otro criterio que se tiene en cuenta para distinguir un conflicto armado de una situación de disturbios internos es la intensidad y la duración de la violencia. De acuerdo con la tipología de los conflictos armados contemporáneos, un conflicto armado interno se diferencia de una situación de disturbios internos si registra más de 1000 muertes por violencia política al año. Si este nivel de violencia se prolonga en el tiempo, entonces se infiere razonablemente que los grupos armados no gubernamentales disponen de la capacidad militar y el control territorial necesario para sostener el esfuerzo militar de la confrontación armada. A estos criterios debe agregarse el propósito de los combatientes si es que queremos diferenciar el conflicto armado de una situación de criminalidad organizada. 2 proyectos de sociedad antagónico deben estar representados por las partes en conflicto. La insurgencia tiene un proyecto ideológico que reclama un proyecto de sociedad distinto del del Estado y que pretende imponer mediante el derrocamiento de este. Como reacción y contención, los grupos paramilitares surgen
comporten como fuerzas contrainsurgentes que pretenden defender o sostener el proyecto de sociedad que garantiza el Estado o por lo menos el que le garantice la preservación de sus intereses. Hagamos una analogía para comprenderlo. En el conflicto armado, las partes luchan por preservar o cambiar el juego, mientras que en la criminalidad organizada no se quiere cambiar el juego. Lo que se disputa es la violación o el respeto de las reglas del juego. El crimen organizado quiere prorrogar la violación de las reglas de juego que ya existen porque de ello depende su lucro económico. Simplifiquémoslo de la siguiente manera: los criminales organizados no quieren ser comunistas, quieren ser capitalistas. El hecho de que las partes enfrentadas tengan proyectos de sociedad antagónicos no significa por sí mismo que haya un conflicto violento de masas o que haya una polarización nacional en torno a ambos proyectos opuestos, pues si así fuese estaríamos en presencia de un tipo de conflicto armado interno, la guerra civil. Puede haber un conflicto armado que no devenga en guerra civil, como es el caso colombiano. Pueden existir grupos armados organizados con proyectos antagónicos de sociedad y estos no tener o carecer de una representación social precaria, pero eso no niega la existencia del conflicto armado. En cualquier caso, un conflicto armado nunca podría ser prolongado si no se hace con una parte de la sociedad. Ok. Entonces, ¿qué quería mostrarles acá? Claramente el ejemplo, Colombia, tiene más de 60 años de un conflicto interno. Y es que cuando hablamos de un conflicto armado internacional, estamos hablando de dos o más estados que sean de Edwin, ¿sí? Edwin, ¿alzaste la mano? Sí, doctor. Entonces le comento, lo que se ve en el país, en México, tenemos diferentes conflictos en los estados por los cárteles. ¿Ahí cómo le pudiéramos llamar? Bueno, Edwin, ya iba a hacer esa pregunta. Vamos a concluir un poco y hablamos de México. Y les doy mi apreciación personal de lo que yo considero podría ser lo que en mi experiencia sería un conflicto no armado en México. Pero si quieres, vamos a concluir un poco con esto y ya respondemos tu pregunta. ¿Sí? Entonces, conflictos armados internacionales, dos o más estados de forma beligerante entran en confrontación o grupos que quieren ser liberados a través de las estructuras colonialistas y se enfrentan a los estados, ¿sí? Allí hablamos de conflictos armados internacionales y pues, tiene la particularidad que hay o no unos elementos relacionados con la participación de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad, y esto lo veremos también más adelante. Pero hay unos elementos muy básicos para entenderlo, ¿sí? Ahora, ¿qué lo vuelve más complejo? Y por eso la pregunta de Edwin, cuando hay conflictos armados no internacionales o lo que entendemos por conflictos armados internos, ¿sí? Y que no incluyen la lucha entre dos estados, sino que hay un conflicto alrededor del Estado mismo, ¿sí? Y por eso esta explicación creada por USAID y por la OIM es bien interesante, da unos criterios de cuándo nos encontramos dentro de un conflicto armado interno. Esta no es una definición absoluta. Hay varios tratadistas, varios doctrinantes que difieren de algún otro elemento, pero esta definición se acerca mucho a lo que podríamos identificar como conflicto armado interno. Y aquí es importante mencionar que, y tenerlo claro, que lo que buscamos es diferenciar conflicto armado interno de la criminalidad común, ¿sí? Ahora, ¿qué elementos? Y basado en la experiencia en Colombia hay conflicto armado interno y hay criminalidad, ¿sí? Y cuando hablamos entonces de un conflicto armado interno, claramente cada estado, como por ejemplo el estado mexicano, el estado colombiano, el estado ecuatoriano, argentino, tiene una constitución, nosotros llamamos un régimen constitucional vigente, ¿sí? Que es la estructura misma del estado, cómo está conformada y cómo queremos como coasociados de un estado que se dirija a ese estado, ¿sí? Entonces hay estados comunistas, hay estados socialistas, capitalistas, lo básico, ¿no? Pero hay otros más socialdemocráticos, un poco más en estados de derechos sociales, plurinacionales como el boliviano, es decir, cada comunidad, cada sociedad decide cómo
¿sí? Va a ser el régimen constitucional vigente de su estado. Por ejemplo, el Estado mexicano decidió un Estado federal, el Estado colombiano ha decidido un Estado centralizado y unitario. Diferentes visiones de cómo regir y cómo tener un Estado, ¿sí? Ahora, ahí empieza el primer criterio. Estos grupos armados, ¿sí? Quieren derrocar ese Estado, ese régimen constitucional para cambiar la visión del Estado, para cambiar el sistema político, económico, social, ¿sí? Es una confrontación claramente entre dos ideas de país, ¿sí? Unos no están de acuerdo con otros. Claramente, que hayan dos ideas de país no significa que haya un conflicto armado. Y aquí quiero ser claro. ¿Cuándo se convierte en conflicto armado? Y vamos a un segundo criterio. Cuando una de las partes confronta armadamente al Estado. Y es el Estado quien usa la fuerza armada para defender el régimen constitucional. Es decir, no quiero confundirlos diciendo que si, por ejemplo, un partido político quiere crear un sistema político a través de la democracia, a través del voto, a través del convencimiento de las masas, ya hay un conflicto armado. No. Existe un criterio en el que una de las partes dentro del conflicto tiene esa visión de derrocar el régimen, pero no lo hace de forma democrática, que ahora va al segundo punto, y es que es a través de fuerza armada, a través del uso de la fuerza, que lo realiza, ¿sí? Un tercer elemento, entonces ya empiezan a haber otros elementos, y es que estos grupos armados cuentan con una estructura, cuentan con un mando, cuentan con un sistema militar que les permite funcionar y perpetuar el conflicto armado, ¿sí? Entonces ya tenemos tres criterios, ¿sí? Y existen un cuarto, entonces ya hablan de tácticas militares, de capacidad de confrontación, ¿sí? Y esto entonces ya nos va a diferenciar de lo que es un conflicto con un grupo, una banda criminal, un grupo eh, de criminalidad común, frente a lo que es un conflicto armado no internacional, ¿sí? Ahora, Colombia tiene en este momento 7 conflictos armados internos. Tenemos alrededor de unos 8, unos 5 grupos armados eh, que se encuentran en territorio colombiano, y ellos hablan de que, bueno, el 6R, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, habla de que existen 7 conflictos armados, porque también los dividen por territorio, y esto entonces va a dar esos criterios frente a por qué estamos hablando de conflicto armado y no por lucha contra bandas criminales, ¿sí? Entonces, un grupo X se encuentra en un territorio determinado que tiene toda una estructura militar, un control territorial, unas tácticas militares, y que adicional, pues abierto y públicamente está confrontando al Estado colombiano para derrocar el sistema político, ¿sí? Allí entonces estamos hablando de un conflicto. Ahora yo les pregunto, y le devuelvo la pregunta a Edwin, un poco con este análisis que hacemos. ¿Creen ustedes que en el momento actual que vive México, existen los elementos para decir que hay un conflicto armado interno? ¿Qué dice Edwin? No sé, los otros colegas. Moisés, ¿quieres conversar? Yo creo que no hay, perdón, voy a prender mi cámara. Dale, Moisés. Creo que no hay un conflicto armado. Bueno, sí lo hubo en el 94, 1 de enero del 94, con la guerra de Chiapas, donde aparentemente sí querían cambiar. Ellos tenían como una visión de querer cambiar parte de nuestro régimen constitucional, y pareciera ser que sí lo lograron, ¿no? Porque se vio reflejado en el artículo 2 de la Constitución Política Mexicana, el reconocimiento de los derechos indígenas. Pero actualmente sí hay varias cuestiones armadas que creo que son más, tienen más que ver con la situación delincuencial, más que nada. Es lo que yo pienso. Gracias. Gracias, Moisés. Sí, y mira que siempre que hay ese tipo de confrontaciones, digamos,
hay algunas luchas de poderes en términos políticos que se pueden dar o no. Por ejemplo, en Colombia, en la escala de la Constitución del 91, un grupo guerrillero que se había entregado al Estado logró representantes en la Asamblea Constitucional, por ejemplo, Moisés, y logró algunos artículos en la Constitución muy progresistas en términos de que, por ejemplo, se reconociera que Colombia es un Estado laico, por ejemplo, y que la educación debería ser regida por el Estado a través del Estado laico y no a través de la Iglesia. Colombia, hasta antes de la Constitución del 91, se constituía como un Estado católico y la educación debía ser entregada a la Iglesia Católica. Entonces, digamos que, sí, digamos que no quiero decir que sea bueno las confrontaciones, pero siempre existen algunos avances interesantes en algunas luchas ideológicas que avanzan. Interesantes, algunas negativas, otras, pero son interesantes en términos del estudio jurídico frente a la evolución de nuestras propias normas, ¿no? Edwin, ¿habías alzado la mano? Sí, doctor, yo le quería comentar, en ese asunto de Chiapas, yo recuerdo que en la Corte Penal Internacional se le giró una orden de aprehensión que se la comunicaron al Senado de la República, al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y la Secretaría de Gobernación la censuró. Y lo que yo recuerdo que solicitaron fue una inmunidad a una corte de Estados Unidos. ¿Por qué no cumplió el Estado mexicano con, con los convenios internacionales? Ahí es algo que no entiendo por qué, si se abrió un proceso internacional en contra de ese expresidente, no se le llevó a juicio a la Corte Penal Internacional. Y creo que está vigente porque no le ha prescrito la orden de aprehensión internacional de la Corte. Sí, bueno, digamos que parte del problema, ¿sí?, que tiene la justicia penal internacional, y digamos, aquí nos vamos a adelantar un poco de también, tiene que ver con la capacidad de coerción que tiene la Corte Penal Internacional, ¿sí? Y es a nivel internacional, ¿cómo puede un Estado cumplir un convenio internacional? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, hoy tenemos dificultades con Nicaragua, que expulsa personas, encarcela personas, o Venezuela, que critican el sistema, el presidente actual, no sé, la situación en Ecuador, que declara un conflicto interno? ¿Cómo se puede, ¿sí?, a través de estas instancias internacionales, poder cumplir estos convenios internacionales? Digamos que una limitante que tiene la Corte Penal Internacional, lo veremos más adelante, tiene que ver con que no tiene una fuerza de coerción. Si, por ejemplo, hoy un juez de la República del Estado Federado de México expide una resolución de captura, ¿sí?, el Estado cuenta con unas fuerzas armadas que van a hacer cumplir. Nosotros aquí llamamos policía judicial. Y esta policía judicial cumple, ¿sí?, da cumplimiento a la resolución de un juez. No pasa lo mismo con la Corte Penal Internacional porque no tiene una policía judicial que permita esto. Entonces depende de otro Estado, depende de que Estados Unidos, Francia, México cumpla esas decisiones de la Corte Penal Internacional. Digamos que no nos vamos a adelantar, eso lo vamos a ver más adelante, pero una de las limitantes tiene que ver con la capacidad coercitiva que tiene la Corte Penal Internacional para poder cumplir sus sentencias. Y el papel de Estados Unidos y de China en la Corte Penal Internacional es bastante criticable. Por ejemplo, hoy Estados Unidos le ha quitado todos el respaldo a la Corte Penal Internacional, incluso le ha prohibido a los jueces y magistrados poder ingresar a Estados Unidos porque está investigando la situación de Afganistán. Claramente el resultado va a ser que Estados Unidos cometió graves violaciones de crímenes de lesa humanidad en Afganistán. Una forma como Estados Unidos sanciona y castiga a la Corte Penal Internacional fue prohibiéndole a los jueces y fiscales que participan en la investigación poder ingresar al territorio norteamericano. Tiene que ver con una lucha de poderes, una lucha de poder política, y que deja muy mal parado claramente al Estado de Estados Unidos, pero es una potencia, es financiador, es el que pone el dinero. Y entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando la OMS en plena pandemia del COVID no quería acusar a China de ser el responsable, y Estados Unidos dijo: yo no los voy a financiar más, necesito el dinero, si ustedes
no culpan a China. Entonces tiene que ver más con la geopolítica, con la lucha de poder política a nivel internacional, pero eso le quita fuerza coercitiva a la Corte Penal Internacional, incluso credibilidad frente a sus actuaciones, ¿sí? Sí, doctor, Sí, fíjate que le quería comentar, había hecho un análisis la señora ministra Olga Sánchez Cordero García Villegas de la primera sala de la Suprema Corte en su tiempo que duró más de 20 años en la Corte, y ella decía que México tenía un problema gravísimo a nivel internacional, en los convenios internacionales, para cumplir con las sentencias que le mandataban los tribunales internacionales, porque México no tenía una ley internacional de cumplimiento de ejecución de sentencias internacionales para darle cumplimiento a las recomendaciones de las sentencias de los tribunales internacionales. Y eso era gravísimo, porque en América Latina los países, Colombia, Chile, otros países, sí tienen una ley de ejecución de cumplimiento de sentencias internacionales para atender las recomendaciones de los tribunales, pero en México no lo tenemos. Entonces no tenemos el mecanismo para poder llevar a cabo el procedimiento de cumplimentar una sentencia de un tribunal internacional. Y eso es grave. Han pasado épocas y épocas en la Suprema Corte de Ministros y nunca se ha llevado al Congreso de la Unión o a la Cámara del Senado una ley de ejecución de sentencia internacional. Y eso es otro problema grave, porque nosotros como Estado mexicano nos adherimos en el 2005 al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero el problema es cómo le vamos a dar cumplimiento, porque si yo como Suprema Corte de Justicia de México quiero cumplir con lo que me mandatan los tribunales internacionales, cuando me sentencian, cuando me llamen a juicio internacional, ¿cómo voy a cumplir como Estado mexicano con los derechos humanos, con la convencionalidad de los tratados, que es un parteaguas muy importante que abrió la ministra Olga Sánchez Cordero en el país? Fue la primera ministra que revolucionó los derechos humanitarios, el derecho internacional en la primera sala penal de la Suprema Corte. Nunca lo habían hecho otros ministros en la Corte. Entonces es algo muy importante lo que está diciendo y me llama mucho la atención porque nunca se habían tocado este tema tan importante que usted lo está tocando, doctor. sí, digamos que ese problema tiene mucho que ver con un principio que los estados siempre van a tener, y es la soberanía, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano, bueno, condenado, creo que es el Estado a que más ha condenado, y a México. México ha sido muy condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con Colombia, y ordenaron a Colombia modificar su constitución y hacer unas reformas legales. Al momento no la han hecho desde hace más o menos 8 años. Y esto tiene que ver con que si bien existe este sistema supranacional de justicia internacional, como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, depende mucho del Estado, ¿sí? Poder acatar o no eso. Y ahora, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Venezuela. La Corte Interamericana condenó al Estado venezolano, ¿sí? Por la comisión de graves delitos, ¿sí? Contra los derechos humanos. ¿Qué hizo Venezuela? Se retiró. Dijo, ok, no me interesa, yo no quiero ser aquí juzgado por una corte exterior, yo me retiro de la Corte Interamericana. ¿Cuál es la forma como funciona la geopolítica como no hay policía judicial? Que los estados poderosos obligan a los estados que no son poderosos a cumplirlo a través de sanciones económicas. Y eso agrava peor la situación. ¿Sí? Entonces Estados Unidos pone una sanción contra Venezuela económica porque usted está incumpliendo los tratados internacionales, la violación de derechos humanos, y Venezuela quiebra económicamente. Y, digamos, eso ocurre con Cuba, Nicaragua, Venezuela, Afganistán, Pakistán. Entonces hay una lucha y una hegemonía de poderes, ¿sí? Que coarta un poco la jurisdicción penal, porque ya sale un poco de la visión romántica que tenemos los abogados de la justicia, ¿sí? Y pasa a un plano más político frente a la capacidad que tiene. Pero es al principio de la soberanía, y es que cada Estado nacional se rige bajo sus leyes, y claro, y venimos los constitucionalistas muy románticos hablando del bloque de constitucionalidad, que la Constitución y los tratados internacionales están al mismo nivel, que por lo tanto entonces un tratado internacional tiene el mismo vigor dentro del Estado, pero si no hay la voluntad política para cumplirlo, simplemente va a quedar en la romanticidad de una sentencia de la Corte
de justicia, del Corte Constitucional, de cualquier tipo de justicia nacional, pero siempre va a depender del principio de soberanía que tienen los estados para decidir si quieren o no cumplir estos fallos internacionales, y también de la coerción que hagan otros estados para obligarlo a cumplir. Y un ejemplo que yo les pongo siempre es Venezuela. A Venezuela le han puesto 1000 sanciones, la Unión Europea, sus países vecinos, aquí Estados Unidos, y Venezuela dijo: no vuelvo a la Corte Interamericana, no voy a la Corte Penal Internacional, ninguno de ustedes me va a obligar a mí a cumplir porque es mi mandato soberano, el pueblo es el que me ha dicho que yo soy el presidente y así se rige el país. Entonces, hay muchos matices alrededor de la justicia, ¿sí? No sé si quieras agregar algo más. Sí, queda claro, doctor, es lo que me está explicando y lo que le pasó a Rusia con ese país que estaban en guerra y le aplicaron esos candados a su mercado financiero internacional, que es un ejemplo claro de lo que está diciendo. Gracias, doctor. Sí, digamos más adelante cuando veamos el estatuto hablamos un poco de Rusia, un poco de Venezuela, que Venezuela es el único estado que tiene un proceso abierto ante la Corte Penal Internacional, ¿sí? Tiene una situación abierta oficialmente, ¿sí? En lo que es América como tal. Y hablamos de Rusia, un poco qué está ocurriendo, y ahora pues está la novedad de que la Corte Penal Internacional también está sobre Israel y Gaza frente a lo que está ocurriendo allí. Entonces, más adelante vamos a ver la Corte Penal Internacional, cómo está funcionando. Ahora, retomemos. México. ¿Existe o no un conflicto armado interno en México? Como usted dice, no hay elementos, no hay criterios, no existe un conflicto armado interno. ¿Alguien quiere mencionar si consideran o no que hay elementos para hablar de un conflicto interno, armado interno en México? Vamos, el micrófono es de ustedes. Pueden abrirlo cuando Doctor. quieran. Doctor, Bien. yo considero que más bien hay grupos internos donde el Estado ya perdió la capacidad de ataque con las Fuerzas Armadas, ya perdieron el control de ciertos estados y estamos de rodillas ante una situación tan gravísima. Ok. Esto ya pareciera un terrorismo, pero ya perdieron la capacidad de ataque del Estado, de dar seguridad, sobre todo Jalisco, Michoacán, estados muy calientes en esta cuestión gravísima. Uno ya no puede salir a las carreteras, ya se ven rebasadas las Fuerzas Armadas. Vivimos un estado de violencia gravísimo. La desaparición forzada está al alza. Nos vemos enfrentados ante el aparato organizado de poder. Es un delito, creo que está a nivel internacional, grave, del que no se habla para nada. En México, en su Código Penal Federal, no está regulado. Creo que no permiten que entren los organismos internacionales a hacer un estudio criminal y cultural sociológico para emitir ya una recomendación al Estado mexicano gravísima, como la situación de aquella sentencia de las muertas de Juárez, de Ciudad Juárez, Ajá. sobre el feminicidio. Aquí ya tenemos un problema más grave, masculinicidio, imagínense, y ni siquiera existe en el Código Penal Federal. Y es grave porque Jalisco es el número 1 en desaparición forzada de personas, imagínense. Cada año más de 2000 la cifra de desaparición forzada, y los organismos internacionales no los dejan ingresar a hacer un estudio. ¿Por qué? Porque están coludidas las instituciones del Estado más allá de nuestra capacidad como abogados. Ya nos vimos rebasados, no podemos denunciar. Esto es grave. Entonces imagínense, creo que ya estamos de rodillas, ya no podemos ni siquiera denunciar esto en la Fiscalía General de la República. Esto es gravísimo. Se perdió el control de la paz, de la tranquilidad de las familias. Antes los cárteles estaban dentro, se metían entre cárteles, ahora no es entre cárteles, se meten con la sociedad civil. Y eso es lo más grave. Entonces, Sí. creo que en México se requiere la política que tiene este señor Nayib Bukele en El Salvador. Hay que retirar los derechos humanos. Creo que tenemos que perder como Estado, como sociedad civil, una suspensión de garantías individuales en ciertos estados, restringir derechos para la paz, la tranquilidad de las familias. Es una necesidad
Y lo digo como doctor en Derecho Penal, esto ya se vio rebasado. Es gravísimo lo que se vive en Jalisco, Michoacán, otros estados de la República. Entonces, ya los procesos penales federales no garantizan la seguridad de la Ley General de Víctimas. Está grave la situación. Vivimos una situación como en su momento en Colombia, con los Sí, cárteles. Entonces, creo que sí, yo ya nos quedan 9 minutos, entonces gracias por esa participación. Ahí quería aportar entonces un poco la experiencia de Colombia. Y es que, bueno, mi conclusión es que en México no existe un conflicto armado interno, no hay criterios suficientes para determinar que existe un conflicto armado. Sería muy mm, desjuiciado de mi parte hacer una valoración errada sobre eso. No obstante, Colombia no es de conocimiento público porque nos persigue esa historia oscura de Colombia frente al cartel de Medellín y nuestro famoso narcotraficante Pablo Escobar. mm, Vivió algo similar, y digamos, similar, no, algo muy grave también en términos de, incluso Pablo Escobar fue senador de la República de Colombia y candidato presidencial. Es decir, no es una situación lo que viven ustedes en México, una situación ajena a lo que ya vivimos en Colombia frente a la lucha contra los cárteles. Y eso no significó que la lucha contra los cárteles en Colombia fuera determinado como un conflicto armado. Teníamos un conflicto armado con grupos armados y a la vez teníamos una lucha contra el narcotráfico. Teníamos como Estado, hablando en términos de Estado, dos luchas diferentes. Una contra un conflicto interno y otra contra el narcotráfico, que también fue gravísimo. Aquí en Colombia derribaron un avión, pusieron carrobombas en Bogotá, en Medellín, y el asesinato y desaparición de incontables personas a través de la violencia contra la lucha contra el narcotráfico. Pero no llevó, ¿sí? No habían los elementos suficientes para determinar que esa situación contra los carteles era todavía una determinación. Habían elementos para determinar que eso es un interno, ¿sí? Pero sí se hablaba de una confrontación a víctimas de estos hechos y que claramente el sistema del derecho penal tenía que entrar a tener allí una confrontación. Igual, Edwin, en la época de los carteles que dominaron en Colombia, coartaron el sistema de justicia penal, coartaron las instituciones colombianas, coartaron la justicia, el Congreso, la política, todo fue coartado por el narcotráfico. Incluso aquí pues, se hablaba de la narcopolítica, políticos que eran, incluso hoy todavía tenemos casos abiertos sobre narcopolítica, de políticos que eran elegidos a través del dinero del narcotráfico. Entonces, pero no habían elementos suficientes para decir que eso era un conflicto armado interno, ¿sí? Y los elementos todavía no estaban dados. No obstante, teníamos un conflicto armado interno, ¿no? Que es un poco la triste historia en términos de confrontación en Colombia, y es que tuvimos ambas, un conflicto armado interno y a la vez una lucha contra el tráfico como la que vive hoy similar en México. Ahora, no considero que la eliminación de los derechos humanos vaya a ayudar a, a esa confrontación. Un ejemplo de Ecuador, con lo que ocurrió reciente, y ustedes vieron cómo el presidente pues, determinó que había un conflicto interno en Ecuador, y creo que no era la forma, porque no existe un conflicto interno en Ecuador, existe una situación de confrontación contra bandas criminales, pero la eliminación de las garantías para nosotros los abogados implica que personas inocentes se les vulneren sus derechos. Claro, tenemos el discurso de que no sabemos quién es inocente, pero como abogados defensores, ¿sí? Sabemos lo difícil que es que a un procesado le vulneren todas sus garantías procesales, ¿sí? Porque es una lucha muy compleja frente a un Estado con todo el poder que tiene la Fiscalía, tiene la Policía Judicial, la Policía de Investigación, tiene las herramientas y el dinero para investigar, frente a un procesado que solamente tiene su abogado y en muchos casos no tiene un abogado de oficio que intenta defenderlo. Y claramente eso nos daría, ¿sí? En Colombia tuvimos demasiados casos, Edwin, de falsos judiciales, personas que eran presentados como culpables y que años después, después de 20, 30 años de prisión, descubríamos que no eran personas que habían cometido ningún delito, pero que era una persona presentada como un número más para poder incrementar la política de la lucha contra el conflicto. Entonces,
se convirtieron en números y no en personas. Como abogados, Sí, eso mismo pasa en Jalisco, doctor. sí. Y entonces, como abogados defensores, creo que nuestro papel siempre va a ser con que existan esas garantías, que existan las garantías de los procesados, porque no podemos permitir, dentro del marco de los derechos, incluso constitucionales, que las personas se les sean arrebatados los derechos constitucionales. Mañana entra a tu casa un allanamiento, ¿sí? Bajo la decisión de que toda la zona donde usted vive está considerada de alto riesgo porque hay grupos criminales allí y por lo tanto usted es indiciado por vivir en esa zona y es presentado a un juez sin ningún tipo de garantías y de una vez judicializado. Creo que nadie quiere vivir eso. Nadie puede ser juzgado por el territorio en el que vive, nadie puede ser juzgado por los vecinos que tiene, nadie puede ser juzgado sin garantías. Entonces creo que sería una decisión garrafal la eliminación de derechos, pero al final es una decisión soberana, como estoy hablando, y que cada pueblo decide y toma la decisión de cómo quiere el rumbo. Y Salvador pues ha tomado una decisión de cómo quiere que rija su sistema político, su sistema judicial, y es la decisión autónoma de cada pueblo decidir cómo quiere funcionar. Y es muy respetable y, digamos, es la forma como funciona a través de la política. La mayoría pues tiene esa decisión, pero para eso también existen instituciones como la Corte Interamericana para decir que hay unos límites, porque los derechos humanos son inherentes y no son negociables, no son canjeables. Los derechos humanos son inherentes y van con el ¿sí? Bueno, ya nos quedan 3 minutos. No sé si alguien quiera participar, alguien quiera agregar algo adicional. Sí, solo pues agradecer, creo que la clase de hoy estuvo muy interesante. Me gustó mucho también escuchar la opinión de mi compañero Edwin. Yo soy de Sonora, acá al norte del país, de México, y concuerdo con lo que habla. Sí, realmente está muy peligroso. Eh, Nosotros que somos estados vecinos de Sinaloa, sí sentimos pues esa cuestión, el transitar por las carreteras aquí en el norte del país, verdaderamente ha sido muy, muy difícil. Los grupos criminales, más en mi estado, han estado increíblemente violentos. Cada día resurgen noticias de muerte, inclusive de niños, de desapariciones. Entonces, concuerdo que ahorita no tienen un control, pero no sé si llegaríamos al extremo de la suspensión de garantía. Siento que pues es un tema de valorarse, pero creo que concuerdo con el tema que el Estado mexicano no tiene el control de esos grupos criminales y pues lamentablemente la sociedad, los civiles estamos pues afrontando esas malas decisiones. Gracias, Sharon. Sí, digamos que lastimosamente cuando doy estas clases y los escucho a ustedes es como escuchar un déjà vu de lo que vivimos en Colombia hace tantísimo tiempo y es muy, muy triste realmente escucharles porque es como de verdad escuchar eh, a la historia colombiana, ¿sí? Y no es que Doctor, hayamos avanzado mucho. desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, doctor, quiero comentar algo como lo que dice la compañera. Cuando nosotros, como familias de la sociedad, perdemos un familiar a manos del crimen organizado por una situación, es cuando reflexionamos, pero ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. No lo garantiza ni el derecho penal del enemigo, no lo garantiza ni el proceso penal restituir un familiar. Y es cuando más duele. Entonces yo siento que el día que en la Cámara del Senado en nuestro país, en México, las personas que estén ahí sean las personas más cultas, así como el doctor Camilo Constantino, como usted, con 2, 3, 4 doctorados que están en el trabajo científico arduo metidos en el proceso legislativo, creo que ese día se va a lograr un gran paso en la Cámara del Senado. A veces tenemos que perder restricción de garantías individuales, pero es un mal necesario. Más vale tener a salvo las familias del Estado mexicano y no vernos de rodillas ante una situación que después, en 3, 4 años, nos vamos a lamentar.
Esto que está pasando Sinaloa, Jalisco, Michoacán, no se veía hace 20 años. Esto ya fue rebasado, ya es rebasado. Yo ya no puedo dedicarme ni al litigio, imagínense. Voy para mi segundo doctorado. Qué vergüenza, me siento derrotado, no poder ya litigar, porque llegan, se nos meten a los despachos jurídicos y nos balacean a todos los abogados. Es un riesgo tan grande ser abogado penalista hoy en día en Jalisco, en diferentes estados del país. Es gravísimo. Y ahora los despachos a discreción a puerta cerrada y son búnkeres de seguridad. Entonces es un problema tan grave ya ejercer la abogacía. Nos vemos rebasados. Ya se infiltraron hasta en el Senado, en la Cámara de Diputados. Es grave la situación. Gracias, Sí, doctor. sí, gracias, Edwin. Nada, ahí también, digamos que parte del trabajo como abogados es, pues, digamos, tener esa lucha constante frente a los obstáculos y las barreras que tenemos, porque, digamos, si no fuera eso, existen otras, ¿sí? Entonces, si no es abogado, digamos, escenarios totalmente locos como hablas de grupos criminales o tú vas a otro estado donde es el mismo gobierno que no te permite litigar, donde es el mismo gobierno que te persigue. Y digamos, el mundo hoy tiene la dificultad, ¿sí? De que existen muchos conflictos a la vez y que limita un poco el ejercicio, o mucho el ejercicio jurídico. Es una dificultad que se está viendo en muchos estados, en muchos países, y que parte del trabajo que hacemos también como académicos es poder tener estas discusiones, poder tener estas charlas para poder generar estos espacios de discusión. Yo retomo que la eliminación de las garantías, no en la sesión personal, no es una solución. En Colombia hemos intentado 50.000 formas de justicia, de acuerdos, de cese, de cambios, de eliminación de garantías y de todo. Y digamos, no creo. Creo que va a depender mucho de la situación, del contexto en el que estén, pero la eliminación de las garantías nunca, según mi apreciación personal, va a ser una posibilidad dentro de nuestra labor como abogado. ¿Listo? 10:03, colegas, muchísimas gracias por el espacio. Nos vemos el jueves y conversaremos sobre los crímenes internacionales, genocidios, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra. Y bueno, espero que puedan ser tan participativos como hoy. Me gustó mucho. Gracias, Edwin, Moisés, Doctor, Sharon, por una participar. recomendación. Sí, señor. Doctor, una recomendación. La clase está súper interesante. Felicidades, le agradezco Gracias. que viene bien preparado, me gustó muchísimo. Yo había visto esta clase en una ocasión con el doctor Camilo Constantino en el posgrado, pero no alcanzamos a ver cómo funcionan la sala de audiencia preliminares de la Corte Penal Internacional. Creo que es algo del derecho procesal internacional que no se alcanza a ver en el posgrado. Y si tuviera el conocimiento de ilustrarnos cómo funcionan las salas, se lo agradeceríamos muchísimo, porque creo que es algo así como que no, ni siquiera lo vemos en la universidad. ¿Cómo Sí, funciona lo cómo se veremos. presentan las denuncias? Gracias, Lo doctor. veremos, lo veremos. Sí, no se Que tenga buena preocupe, noche. Edwin, lo veremos. Listo. Gracias. Moisés. No, gracias, buenas noches. Bueno, hasta luego, colegas, que puedan descansar. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, buenas Hasta noches. luego, doctor. Feliz noche. Buenas noches, doctor.